Clara tenía 32 años y vivía en Cedeira, un pequeño pueblo costero de Galicia donde la niebla mañanera se colaba entre las calles empedradas y los vecinos saludaban por tu nombre aunque solo te hubieran visto una vez. Su hogar era un antiguo edificio de piedra con balcones de hierro forjado, situado en un segundo piso que daba a una pequeña plaza donde los niños jugaban al fútbol con botellas de plástico, esas que para los adultos eran un estorbo, pero para ellos, un tesoro. Trabajaba en una herboristería justo al otro lado de la calle, un lujo casi poético en estos tiempos tan acelerados. Compartía la vivienda con Martín, su pareja desde hacía 8 años, 6 de ellos como pareja de hecho, sin hijos, pero con una casa llena de plantas, libros y manías que solo 2 personas acostumbradas a convivir conocen. Martín era un hombre meticuloso, siempre con su chaqueta de punto gris, y Clara solía vestir vestidos amplios y botas de cuero gastadas, un estilo que había creado entre revistas viejas y ropa de segunda mano, que a veces parecía más una declaración que una moda. Pero lo que los hacía distintos no era su ropa, sino esa capacidad de compartir silencio sin incomodidad. Los domingos por la mañana desayunaban sin hablar, las piernas entrelazadas en el sofá, viendo cómo la luz dorada de la mañana entraba por la ventana. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo, hasta que una tarde lluviosa de noviembre todo cambió. Clara llegó del trabajo con las botas empapadas y entró en el salón para encontrarse con Martín sosteniendo un cachorro en brazos, un perro pequeño de pelo canela y orejas largas que le daban un aire triste y tierno a la vez. La sorpresa le hizo arquear una ceja. ¿De dónde ha salido eso?, preguntó, quitándose las botas mojadas. Estaba junto al contenedor, respondió Martín con una sonrisa tímida. Temblaba, no pude dejarlo ahí. El cachorro la miraba con ojos grandes, como buscando un veredicto, y Martín esperaba su respuesta. Clara cruzó los brazos, pero no pudo resistirse a la ternura que emanaba aquel animal. Bueno, se queda, dijo al fin. Lo llamaron Bruno. En pocos días, el cachorro corría por la casa como si hubiera vivido allí toda la vida. Aprendía rápido, seguía sus rutinas como un miembro más de la familia, y poco a poco se fue colando en sus momentos más íntimos. Nada escandaloso, solo presencias invisibles, como susurros a la piel. Una noche, después de una velada especialmente intensa, Clara estaba en la cama envuelta en una sábana fina, con la piel sensible y el pelo revuelto. Martín estaba en la ducha cuando Bruno saltó al borde de la cama y la observó sin moverse, con una expresión inquietantemente humana. Cuando rozó su hombro con el hocico, Clara soltó un pequeño grito de sorpresa. Martín salió corriendo del baño y bromeó. ¿Qué ha pasado? Tu hijo me ha despertado antes de tiempo. Ambos rieron, pero esa noche Clara cerró la puerta del dormitorio. Bruno se convirtió en una presencia constante, no solo física, también emocional. La miraba con unos ojos que no eran de perro, como si entendiera demasiado. Martín bromeaba diciendo que Bruno estaba celoso o que era uno más en la cama, aunque sin almohada. Pero detrás de las bromas había algo no dicho, algo que ninguno quería nombrar. Una mañana, mientras Clara preparaba café con su camisón blanco y calcetines gruesos, sintió como Bruno se sentaba a su lado y tocaba con el hocico el borde del camisón. Nada agresivo, nada fuera de lugar, pero tampoco inocente. Aquella noche, mientras veían una película, Martín le susurró con voz baja, ¿has cambiado, Clara? ¿Hay algo en ti por Bruno?, ella preguntó en un susurro, y él asintió, sin juzgar, solo afirmando, lo entendería. Si pasara algo, es raro, pero no imposible. Nosotros no somos normales. Nunca lo fuimos, no hicieron falta palabras. Ya los tres compartían un espacio intangible, un triángulo silencioso que no sabían cómo había nacido, pero que no podían deshacer. Mientras afuera la lluvia gallega no cesaba, dentro de su casa, una atmósfera cálida y densa crecía lentamente, tejida con miradas, roces y silencios que hablaban más que cualquier palabra. Pero algo aguardaba en la sombra de ese triángulo, una pregunta sin respuesta que se asomaba en cada gesto de Bruno, y en cada suspiro de Martín y Clara. Algo oscuro, algo que cambiaría para siempre el equilibrio de sus vidas. Aquella mañana, Clara se despertó antes que el sol. Se puso una camiseta vieja de Martín, gris con un dibujo de un faro, y unas bragas cómodas. Afuera llovía con el ritmo pausado y constante que solo Galicia sabe ofrecer, como si el cielo llorara un secreto. Encendió una lámpara de pie, se sentó en el sofá con las piernas cruzadas y esperó. Bruno apareció sin hacer ruido,
saltó al sofá y se acomodó a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y el leve latido de su respiración. La mirada del perro era distinta, intensa y expectante, como si esperara que ella hiciera algo. Clara no se movió, solo lo miró. Entonces, lentamente, dejó caer una pierna al suelo y sintió como el hocico de Bruno rozaba suavemente el empeine de su pie descalzo. Cerró los ojos, no había lujuria en ese gesto, sino una carga extraña, un pacto silencioso que se tejía entre ella, Martín y el perro. Martín entró justo en ese momento, con el pelo mojado por la lluvia y una sonrisa que parecía esconder un misterio. No dijo nada, se sentó junto a Clara y tomó su mano. Sus dedos acariciaron la piel con una suavidad que la hizo estremecer. Luego, apoyó un beso en su cuello y murmuró, si alguna vez quieres que te observe, solo dímelo. No tienes que esconderlo. Clara sintió como el aire a su alrededor se llenaba de una tensión dulce y nueva. No hubo palabras, ni gestos más allá de ese contacto sutil, pero algo había cambiado para siempre. Días después, mientras preparaban la cena juntos en la cocina, Clara con pantalones de lino y una blusa de algodón abotonada hasta el cuello, y Martín descalzo y en vaqueros, él le propuso un juego. Confía en mí, dijo con una sonrisa. Te vendaré los ojos y solo tendrás que sentir. Clara aceptó sin dudar. Martín le cubrió los ojos con una bufanda de lana y la llevó de la mano hasta el sofá. Puso música suave y empezó a acariciarla, primero la mano, luego el brazo. Ella sentía un suspiro junto a su oído, luego una lengua cálida y húmeda que no era la de Martín. Era Bruno, no se apartó, no por miedo, sino por curiosidad. Los tres formaban ya un triángulo invisible, indestructible. Martín apretó su mano y le susurró, ¿estás bien? Sí, respondió Clara, sin abrir los ojos. Cuando le quitó la venda, la mezcla de ternura y deseo en su mirada era clara. No habían cruzado ninguna frontera oscura, pero dentro de ella todo hervía. Somos raros, murmuró, no solo distintos, respondió Martín, besándola con una pasión que desarmaba cualquier duda. Aquella semana, la lluvia no cesó. Las calles de Cedeira parecían espejos grises, y el cielo, una sábana sucia tendida sobre los tejados. Pero en casa, el clima era otro, más cálido, más íntimo, cargado de tensiones que no se atrevían a nombrar. Bruno ya no era un simple perro, se había convertido en un vigilante silencioso, en un guardián que rompía la rutina con su sola presencia. Cada día traía pequeños cambios. Bruno dormía más cerca, se acercaba cuando Clara estaba sola leyendo, rozaba sus tobillos con el hocico. Ella empezó a usar ropa distinta, más fluida, más consciente de las miradas que despertaba, incluso cuando nadie la veía. Martín lo notaba y bromeaba, ese vestido te roza los muslos como si lo hiciera yo. Y ese moño en el cabello parece que vas a pedir que te lo deshagan. Clara reía, pero lo hacía a propósito. Una noche, Martín le pidió algo extraño, quería verla, pero de otra forma, a través de espejos. Instaló 2 grandes espejos en el dormitorio, uno frente a la cama y otro en un lateral. Clara entendió sin que él dijera más, no era voyeurismo, sino una forma de ver lo invisible. Se vistió con un body negro de encaje cerrado al cuello, con la espalda descubierta y mangas largas, medias de red gruesa y nada más. Caminó hasta el dormitorio con pasos firmes, el corazón latiendo como un tambor. Martín la esperaba al borde de la cama, descalzo, con una camisa de lino y pantalón claro. Bruno estaba tumbado junto a la ventana, la cabeza ladeada. El cuerpo tenso, como si también supiera que esa noche era diferente. Martín le tomó la mano, la giró frente al espejo y le susurró, «Te ves poderosa». Ella se vio alta, marcada por la luz tenue, más mujer que nunca. Se sentó sobre sus piernas, él se sentó detrás y le pidió que no hablara, solo sintiera. Puso música casi tribal y comenzó a acariciarla con reverencia, como si celebrara algo sagrado. Bruno se acercó, se sentó frente a ella y la miró en el reflejo, no a Clara, sino a su reflejo. Su hocico se movía apenas, oliendo algo que solo él entendía. Martín murmuró, «Lo sientes dentro de nuestro campo. No toca, no invade, solo pertenece». Bruno dio un paso adelante, y otro, pero se detuvo, apoyando la cabeza sobre el pie cubierto por la media de red. El contacto fue eléctrico, elocuente, sin suciedad ni obscenidad. Clara lo observaba desde fuera, como otra mujer nueva que ya no juzgaba sus propias sensaciones. Martín acarició su espalda por encima del encaje y besó su hombro. En el espejo, Clara cerró los ojos.
Bruno permanecía inmóvil, en silencio, como un guardián. Parte del ritual. Esa noche no hicieron el amor, no hacía falta. Se acostaron vestidos, ella aún con el body, Martín abrazándola por la cintura y Bruno a los pies de la cama. Pero Clara no pudo dormir de inmediato. Se quedó mirando el espejo donde se reflejaba la escena. Los tres, un triángulo imposible, y sin embargo, real. Y entonces, cuando la noche parecía cerrarse en calma, un sonido lejano rompió el silencio. Un ladrido breve, agudo, que no era de Bruno. Un llamado desde la oscuridad que nadie sabía cómo interpretar. ¿Quién estaba ahí fuera, en el frío de la noche gallega? ¿Y qué secreto traía consigo? Al amanecer, Clara bajó sola a la cocina. El cielo seguía cubierto de niebla densa, y el frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Se hizo un café, todavía con el body negro de encaje bajo una camisa de algodón blanca, y se sentó en el suelo, apoyada contra el mueble. Bruno apareció como siempre, movió la cola ligeramente y se sentó a sus pies, clavando en ella una mirada intensa que le erizaba la piel. Sin saber por qué, Clara dejó que Bruno se acercara más. Él rozó con el hocico la parte interior de su muslo, despacio, como si no fuera la primera vez y supiera que podía hacerlo. Ella no lo detuvo, en cambio, puso una mano sobre su cabeza y susurró: «Ya no sé qué está bien y qué está mal», dijo con voz temblorosa, «pero no me importa». Por la tarde, cuando Martín llegó a casa tras un día gris y lluvioso, Clara le contó todo sin ocultar nada. Él la escuchó atentamente, sin interrumpir, hasta que terminó. Luego, con voz firme pero tranquila, dijo: «Estamos yendo a un lugar sin mapa, pero vamos juntos». Esas palabras fueron como un ancla en medio de la tormenta que sentían. El invierno gallego no anunciaba su llegada, simplemente se instalaba con vientos que cortaban la piel y lluvias que parecían no tener fin. Las calles de Cedeira se volvían espejos grises, y el cielo una sábana sucia tendida sobre los tejados. Pero dentro de su casa, la temperatura era otra, cargada de una tensión dulce y adictiva. Bruno ya no era solo un perro, era un guardián silencioso que alteraba el ritmo de sus días con su sola presencia. Se tumbaba a los pies de Clara, rozaba sus tobillos con el hocico y la seguía por la casa como una sombra fiel. Clara empezó a vestir diferente, ropa más fluida, más suave, más consciente de lo que dejaba ver. Martín lo notaba y le decía con tono bromista: «Ese vestido te roza los muslos como si lo hiciera yo. Y ese moño, parece que vas a pedirme que te lo deshaga». Clara reía, pero lo hacía a propósito. Una noche, Martín le pidió algo insólito, quería verla, pero de otra forma, a través de espejos. Instaló 2 grandes espejos en el dormitorio, uno frente a la cama y otro a un lado. Clara entendió sin que él dijera más, no era voyeurismo, sino una forma de explorar lo invisible. Se vistió con un body negro de encaje cerrado al cuello, con espalda descubierta y mangas largas, medias de red gruesa y nada más. Caminó hasta el dormitorio con pasos firmes, el corazón latiendo como un tambor. Martín la esperaba al borde de la cama, descalzo, con camisa de lino y pantalón claro. Bruno estaba tumbado junto a la ventana, con la cabeza ladeada y el cuerpo tenso, como si supiera que esa noche era especial. Martín le tomó la mano, la giró frente al espejo y susurró: «Te ves poderosa». Ella se vio alta, marcada por la luz tenue, más mujer que nunca. Se sentó sobre sus piernas, él se sentó detrás y le pidió que no hablara, solo sintiera. Puso música suave, casi tribal, y comenzó a acariciarla con reverencia, como si celebrara algo sagrado. Bruno se acercó, se sentó frente a ella y la miró en el reflejo, no a Clara, sino a su reflejo. Su hocico se movía apenas, como oliendo algo que solo él entendía. Martín murmuró: «Lo sientes dentro de nuestro campo. No toca, no invade, solo pertenece». Bruno dio un paso adelante, y otro, pero se detuvo, apoyando la cabeza sobre el pie cubierto por la media de red. El contacto fue eléctrico, elocuente, sin suciedad ni obscenidad. Clara lo observaba desde fuera, como otra mujer nueva que ya no juzgaba sus propias sensaciones. Martín acarició su espalda por encima del encaje y besó su hombro. En el espejo, Clara cerró los ojos. Bruno permanecía inmóvil, en silencio, como un guardián. Parte del ritual. Esa noche no hicieron el amor, no hacía falta. Se acostaron vestidos, ella aún con el body, Martín abrazándola por la cintura y Bruno a los pies de la cama. Pero Clara no pudo dormir de inmediato.
Se quedó mirando el espejo donde se reflejaba la escena. Los tres, un triángulo imposible, y sin embargo. Real, cuando la noche parecía cerrarse en calma, un sonido rompió el silencio, un ladrido breve, agudo, que no era de Bruno. Un llamado desde la oscuridad que nadie sabía cómo interpretar. ¿Quién estaba ahí fuera, en el frío de la noche gallega? ¿Y qué secreto traía consigo? Esa misma mañana, Clara bajó al salón con el cuerpo aún embriagado por el insomnio y la niebla que cubría Cedeira como un manto pesado. Llevaba puesto un camisón de algodón blanco, sencillo pero que dejaba entrever la suavidad de su piel, y unos calcetines gruesos que se asomaban por las botas de cuero marrón que tanto le gustaban a Martín, esas que crujían al andar y que él decía que hacían que su paso sonara como una vieja melodía perdida en el tiempo. Se hizo un café y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la alacena de la cocina. Bruno apareció sin hacer ruido, sentándose a sus pies con esa mirada profunda que parecía leerle el alma. Sin pensarlo, Clara dejó que el perro se acercara más. Él rozó con su hocico la parte interior de su muslo, con una lentitud y delicadeza que le erizó la piel. Ya no sé qué está bien y qué está mal, susurró ella, con la voz quebrada, pero no me importa. Por la tarde, cuando Martín llegó a casa, Clara le contó todo sin ocultar nada, con la sinceridad que solo otorgan las noches sin sueño y los secretos compartidos. Martín la escuchó en silencio y, al terminar, dijo con una calma que parecía desafiar el temporal: estamos yendo a un lugar sin mapa, pero vamos juntos. El invierno gallego había llegado sin preámbulos. Las calles mojadas reflejaban las luces de los faroles como espejos rotos, y el viento frío se colaba en cada rincón. Pero dentro de su casa, la atmósfera era otra, más cálida, cargada de una tensión dulce y adictiva que crecía con cada día. Bruno ya no era solo un perro, era un guardián silencioso que alteraba el ritmo de sus días con su sola presencia. Se tumbaba a los pies de Clara, rozaba sus tobillos con el hocico y la seguía por la casa como una sombra fiel. Clara empezó a vestir diferente, ropa más fluida, más suave, más consciente de lo que dejaba ver. Martín lo notaba y le decía con tono bromista: ese vestido te roza los muslos como si lo hiciera yo. Y ese moño, parece que vas a pedirme que te lo deshaga. Clara reía, pero lo hacía a propósito. Una noche, Martín le pidió algo insólito, quería verla, pero de otra forma, a través de espejos. Instaló 2 grandes espejos en el dormitorio, uno frente a la cama y otro a un lado. Clara entendió sin que él dijera más: no era voyeurismo, sino una forma de explorar lo invisible. Se vistió con un body negro de encaje cerrado al cuello, con espalda descubierta y mangas largas, medias de red gruesa y nada más. Caminó hasta el dormitorio con pasos firmes, el corazón latiendo como un tambor. Martín la esperaba al borde de la cama, descalzo, con camisa de lino y pantalón claro. Bruno estaba tumbado junto a la ventana, con la cabeza ladeada y el cuerpo tenso, como si supiera que esa noche era especial. Martín le tomó la mano, la giró frente al espejo y susurró: te ves poderosa. Ella se vio alta, marcada por la luz tenue, más mujer que nunca. Se sentó sobre sus piernas, él se sentó detrás y le pidió que no hablara, solo sintiera. Puso música suave, casi tribal, y comenzó a acariciarla con reverencia, como si celebrara algo sagrado. Bruno se acercó, se sentó frente a ella y la miró en el reflejo, no a Clara, sino a su reflejo. Su hocico se movía apenas, como oliendo algo que solo él entendía. Martín murmuró: lo sientes dentro de nuestro campo. No toca, no invade, solo pertenece. Bruno dio un paso adelante, y otro, pero se detuvo, apoyando la cabeza sobre el pie cubierto por la media de red. El contacto fue eléctrico, elocuente, sin suciedad ni obscenidad. Clara lo observaba desde fuera, como otra mujer nueva que ya no juzgaba sus propias sensaciones. Martín acarició su espalda por encima del encaje y besó su hombro. En el espejo, Clara cerró los ojos. Bruno permanecía inmóvil, en silencio, como un guardián, parte del ritual. Esa noche no hicieron el amor, no hacía falta. Se acostaron vestidos, ella aún con el body, Martín abrazándola por la cintura y Bruno a los pies de la cama. Pero Clara no pudo dormir de inmediato. Se quedó mirando el espejo donde se reflejaba la escena. Los tres, un triángulo imposible, y sin embargo, real. Cuando la noche parecía cerrarse en calma, un sonido rompió el silencio, un ladrido breve, agudo, que no era de Bruno. Un llamado desde la oscuridad que nadie sabía cómo interpretar.
¿Quién estaba ahí fuera, en el frío de la noche gallega? ¿Y qué secreto traía consigo? Los días que siguieron a aquel misterioso ladrido se impregnaron de una tensión casi palpable en la vieja casa de piedra. Clara notaba como una sombra sutil se colaba en la mirada de Martín, una mezcla de inquietud y determinación que no se atrevía a compartir en palabras. Ella misma sentía un cambio en su piel, como si la niebla gallega no solo envolviera las calles, sino también su alma. Una tarde gris, mientras preparaba la cena, Clara lucía un vestido de punto color granate que abrazaba suavemente sus curvas, combinado con medias negras opacas y un pañuelo de seda anudado despreocupadamente en el cabello, que dejaba escapar algunos mechones rebeldes sobre sus hombros. Martín estaba en el salón, descalzo, con sus inseparables vaqueros y una camisa de lino arrugada que hacía juego con su aire despreocupado, aunque sus ojos no mentían. Bruno, el perro de orejas largas y pelaje canela, se movía con calma, pero sus ojos, siempre atentos, seguían a Clara con una intensidad casi humana. En un gesto inesperado, el cachorro se acercó a ella y rozó con su hocico la parte trasera de su rodilla. Clara sintió un escalofrío que recorrió su espalda y se volvió lentamente, encontrando en esos ojos una pregunta muda, una invitación sin palabras. No se apartó. Martín entró en ese instante, empapado por la lluvia, y la saludó con un beso largo y cálido, uno de esos que rompen la rutina y reconectan las almas. La abrazó por detrás mientras ella terminaba de preparar la infusión y susurró en su oído: «Estás distinta, más suave, receptiva». ¿Receptiva a qué?, preguntó Clara, sonriendo con un dejo de complicidad. «A ti misma», respondió él, sin añadir más, dejando la frase suspendida en el aire como un perfume embriagador. Aquella noche, la atmósfera en la casa cambió. No hubo palabras, solo miradas cargadas de significados ocultos y caricias que hablaban más que cualquier confesión. Bruno se acomodó a los pies de la cama, pero sus ojos seguían a Clara con una intensidad que rondaba lo sobrenatural. Pasaron los días y la relación entre los tres se fue tejiendo con hilos invisibles, un triángulo delicado y poderoso que desafiaba la lógica y la razón. En medio de la lluvia constante, Clara comenzó a usar prendas más atrevidas, como un body negro de encaje con espalda descubierta y medias de red gruesa, que dejaban entrever su piel con una mezcla de elegancia y provocación sutil. Martín instaló dos grandes espejos en el dormitorio, uno frente a la cama y otro en un lateral, y le pidió que se mostrara sin miedo, que explorara ese nuevo lenguaje que estaban creando juntos. Clara caminó hacia el dormitorio con pasos firmes, sintiendo como el encaje rozaba su piel y como sus ojos se llenaban de una luz nueva al verse reflejada en los espejos. Bruno se sentó frente a ella, observándola con una calma que parecía guardar secretos ancestrales. Martín le tomó la mano y susurró: «Lo sientes, ¿verdad? No es invasión, es pertenencia». La noche se volvió un ritual sin palabras, un pacto silencioso que los unía más allá de lo visible. Pero justo cuando la calma parecía asentarse, un sonido rompió la quietud, un ladrido breve y extraño, que no pertenecía a Bruno, resonó desde el exterior, un eco que prometía secretos por descubrir y una historia que apenas comenzaba. En ese instante, Clara supo que nada volvería a ser igual. Y mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién llamaba desde la oscuridad y qué verdad oculta traía consigo?